Muy bien, ahora le voy a explicar los siguientes problemas. No se olviden que para resolver problemas siempre hay que tener a mano la tabla, ¿no? Bueno, ustedes háganse una tablita para las fórmulas. El problema 1 dice, se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 320 metros sobre segundo. A ver, está la velocidad, 320 metros sobre segundo. Y un ángulo de tiro de 30 grados. Entonces, obviamente nos dice que se lanza, aquí tenemos ya la velocidad inicial con que es lanzado el proyectil y tenemos el ángulo de lanzamiento. Ahora las preguntas nos dicen calcular, inciso A, tenemos 1, 2, inciso B, inciso C e inciso D. 4 preguntas para responder. Entonces, en inciso A dice calcular la velocidad horizontal. Inciso B, calcular la velocidad vertical al cabo de 4 segundos, en el tiempo. Inciso C, calcular el tiempo de vuelo. E inciso D, calcular la altura máxima. ¿Bien? Como todos los problemas, lo primero que hacemos es ordenar los datos. Ahí están los datos. Los siguientes datos nos dicen velocidad inicial es 320 metros sobre segundo, ángulo de lanzamiento 30 grados, velocidad, calcular velocidad horizontal, B sub X, B sub Y, velocidad vertical al cabo de un tiempo de 4 segundos, y luego calcular el tiempo total, luego la altura máxima, y al final le pongo el dato de la gravedad porque también es un dato constante, no nos da, pero vamos a anotarlo, ¿no? El valor de la gravedad de la Tierra es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahí está ordenado entonces todos los datos. Bien, vamos a ir empezando por el inciso A, calcular la velocidad horizontal V sub X. Ya, y si nos acordamos de las fórmulas, a ver, vamos a las fórmulas. Y la velocidad horizontal sería la fórmula número 1. Sería esta. Esa es la fórmula número 1. Ya, entonces, la primera fórmula dice que la velocidad horizontal es igual a V sub I, velocidad inicial, por el coseno del ángulo alfa. Bien, ahora sí, ya tenemos la fórmula. El siguiente paso es reemplazar la fórmula. Siguiente paso, ahí está. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 320 metros sobre segundo. Por el coseno de 30 grados. Bien, ahora, al final del problema le voy a explicar cómo se manejan las calculadoras. Por ahora, simplemente le voy a decir cuánto sale. Y llevando a la calculadora científica, obviamente, pongo 320 por coseno de 30. Nada más. No le voy a poner grado, ¿ya? Solamente 320 por coseno de 30. Y eso me da como respuesta 277.1 metros sobre segundo. Bien, eso sería la primera. ¿No? Vamos a la siguiente. Inciso B, la velocidad vertical al cabo de 4 segundos. Entonces vamos a aplicar la fórmula número 2. Ahí está. Fórmula número 2. Sería V sub Y, velocidad vertical, es igual a la velocidad inicial por seno del alfa, el ángulo alfa, por gravedad por tiempo. Entonces, aquí necesitamos el valor de la gravedad, por eso yo lo anoté en datos al final, ¿no? Bien, tenemos todo. Reemplazamos. Reemplazando las variables, la velocidad inicial es 320 por seno de 30 grados, menos 9.81, que es el valor de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, por 4 segundos, que era el tiempo que nos da aquí, ¿no? Nos daba para, solamente el tiempo es para el inciso B, nada más.
¿Ya? Bien, ahora vamos a la calculadora. Calculadora, 320 por seno de 30. Primero voy a sacar hasta acá, hasta la mitad. Solamente saco hasta ahí. Entonces, en el siguiente paso está ahí el resultado. 320 por seno de 30 en calculadora me va a dar 660. ¿Ya? La unidad sigue siendo metros sobre segundo. El otro resultado vendría a ser desde el menos hasta el otro, hasta que hay un producto, ¿no? Entonces, eso voy a multiplicar 9.81 por 4. Sale 39,24. Ahora, ¿por qué sale metros sobre segundo? Porque como acá tenemos segundo al cuadrado, con este segundo de 4 segundos se simplifica y solamente queda metros sobre segundo igual que acá, ¿no? Tiene que ser la misma unidad porque si no, no se van a poder, no se pueden restar. Y además, la velocidad v sub y tiene que dar en metros sobre segundo. No se olviden de las unidades que hemos explicado ya en temas anteriores. Y finalmente, aquí tengo que restar 160 menos 39.24. Entonces, la respuesta final sería 120.76 metros sobre segundo. Listo, ya tenemos las dos respuestas. Vamos a la siguiente pregunta. Inciso C, el tiempo de vuelo. Cuando dice tiempo de vuelo se refiere al tiempo total, porque todo el tiempo que estuvo volando, ¿no? Todo el tiempo que estuvo en el aire. Eso significa que todo el tiempo que el proyectil estuvo en la trayectoria o en el aire. Entonces se llama tiempo total, ¿no? Entonces, el tiempo total sería la fórmula número 3. El formulario, fórmula número 3, es esto. Tiempo total o tiempo de vuelo es igual a 2 por la velocidad inicial por el seno de alfa. Todo eso sobre gravedad. Muy bien, ahora vamos a reemplazarlo. Siguiente paso, reemplazado. Ahí está, los datos reemplazados. 2 es 2 nomás por la velocidad inicial es 320 metros sobre segundo por seno de 30 grados sobre la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, llevando todo eso a la calculadora, multiplicamos 2 por 320 por seno de 30 y todo eso, el resultado dividimos entre 9.81. Y eso me va a dar un resultado de 32.6. 32.6. Muy bien. Ahora, las unidades quedó en segundo. ¿Qué significa eso? Metros con metros se simplifica. Segundo con un segundo simplifica y quedaría un solo segundo. Por eso es que el tiempo queda en segundo. Muy bien. Ya tenemos la tercera respuesta. Vamos a la última respuesta que sería altura máxima. Calcular la altura máxima. Y aplicamos la fórmula número 4. En esta ocasión, la fórmula número 4 sería esta. Altura máxima, ahí está, altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado de alfa, o seno de alfa al cuadrado, es lo mismo, sobre 2 por gravedad. Sobre 2 por gravedad. Bien, igual, como en los siguientes pasos, vamos a reemplazar. Tenemos todos los datos. Reemplazamos. Velocidad inicial es 320 al cuadrado. Menos seno de 30 al cuadrado. Sobre 2 por gravedad 9.81. Llevando a la calculadora esto. 320 tengo que elevar al cuadrado. Por seno de 30 tengo que elevar al cuadrado también. Toda esa respuesta lo divido entre el producto de 2
Aquí de 2, de 2 por 9.81, aquí puedo poner paréntesis, y el resultado tiene que darme 1304.8 metros. 1304.8. Y como es altura, se mide en metros. ¿Ya? Eso significa que el metro al cuadrado simplificamos con este metro. El segundo al cuadrado simplifica con el segundo cuadrado. Por eso queda solamente un solo metro. Bien, entonces ahí están ya las 4 respuestas de las 4 preguntas. Y a continuación quiero explicarles cómo se hace en calculadora. Voy a entrarle la calculadora científica para poder explicar aquí cómo se utiliza. Obviamente que hay que aplicar correctamente el uso de la calculadora. Bien, la calculadora. Ya, vamos a ver aquí. Calculadora científica. Bien. Ahora sí, aquí está la calculadora. Quiero que observen. Bien, tenemos la calculadora aquí. Bien. Lo importante es que en la calculadora estén en el sistema que ustedes tienen que manejar correctamente, porque, por ejemplo, ¿cómo comprobar? Si yo hago primero seno de 30 grados, pongo seno de 30 grados, tiene que darme 1.5, 1 sobre 2. Ahora, si le sale en fracción, yo voy a apretar un dígito SD, aquí está, SD. Eso lo convierte en fracción, en número decimal, 0,5. Entonces mi calculadora está correcta. Seno de 30 es 0,5. Porque si están en otro sistema no va a salir 0,5, significa que está mal, ¿no? Entonces tengo que irme a mode y ponerle mode 1, com. Ahí. Eso es lo que hago. Y si no sigue saliendo, entonces hago shift mode y pongo en 8, que sería normal. ¿Sí? En 8, normal, 1. Ahí. Y si no sigue, si hago la prueba nuevamente, pongo seno de 30 y no me sale el 0,5 o el 1 medio, sale así, le pongo SD, ¿no es cierto? SD 0,5. Y si no sigue saliendo, entonces hago esto. Nuevamente, Shift, Mode, y pongo lo que dice DEC 3. Pongo 3. Ahí, ¿ya? Entonces, ahora ya está correcto. Bien, entonces, hace rato decía, pongo 320, que era la velocidad inicial, por la función cos ahí, y pongo el ángulo 30. No le pongo grado, ahí nomás. Cierro paréntesis. El resultado tendría que salirle, ahí está, 277.123. Pero redondeo, ¿no? A 1, ¿no? Después de la coma pongo 1. Porque son 3 números grandes, ¿no? 277, después de la coma, 1. Ahora veamos cómo se hace el otro. Sería 320 por seno de 30 grados. Cierro paréntesis, 160, ¿no? ¿Se acuerdan que salía 160? Ahora, vamos a explicar cómo se sacó el tiempo total. Para hallar el tiempo total, busco fracción. Aquí tengo fracción, ahí está. Fracción. Pongo 2 por 320, que es la velocidad inicial, por seno, sin, de 30 grados, cierro paréntesis, luego bajo
abajo para poner, bajo aquí al denominador para poner la gravedad, que es 9.81. Así tienen que anotar, ¿ya? Con fracción. Y pongo igual. Si le sale así con fracción, ¿qué se pone? SD. 32.62 podría ser, ¿no? Pero pongo coma 6. Ya eso ya puedo utilizar 1 o 2 decimales. Ya, correcto. Vamos al otro, a la altura máxima. En la altura máxima, igual, pongo fracción. Ahora, si su calculadora no tiene fracción, deben programarle. Ahí, aquí tienen que programarle. No se olviden. Shift, Mode, y ponen, a ver, aquí, en match, en el 1, número 1. Número 1, ponen match ahí. Ahí le sale la fracción. Velocidad inicial al cuadrado. O sea, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 320 al cuadrado. Ahí está. X al cuadrado es al cuadrado. Más, o perdón, por seno de alfa al cuadrado. Aquí, muy importante. Una cosa, aquí le van a utilizar paréntesis. Van a poner un paréntesis. Van a poner seno. Ponen 30. Cierran paréntesis. Y ese paréntesis que cerraron es solamente de acá, del seno del 30, solamente del 30. Pero para cerrar de este que abrieron al principio, vuelven a cerrar paréntesis y lo elevan al cuadrado. ¿Ya? Bien, lo que no tienen que hacer es lo siguiente. Voy a borrar, a ver, aquí voy a borrar. Por ejemplo, si usted, aquí, 320. No van a hacer esto. C y poner cuadrado. Así no. Ya, ahí estaría equivocado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? A ver, primero, antes de poner sen, porque sen al cuadrado, tienen que ponerle paréntesis. Paréntesis, luego recién ponen sen, ponen 30, cierran el paréntesis y vuelven a cerrar otro paréntesis y recién elevan al cuadrado. ¿Ya? Ahora, bajan aquí al denominador para poner 2 por gravedad. 2 por gravedad. Gravedad vale 9.81, ¿no es cierto? Listo. Entonces ponemos igual, le sale 1304,8, le dije, ¿no? Se redondea a 8 porque el siguiente número es 9,8. Bien, entonces de esa manera es que se utiliza la calculadora. Vamos al siguiente ejemplo. Entonces, ahora el siguiente ejemplo. A ver. Segundo problema, dice, se lanza un proyectil con un ángulo de 30 grados. Ahí está, 30 grados. Pregunta, ¿con qué velocidad es lanzado? ¿Con qué velocidad es lanzado? Está preguntando con qué velocidad inicial fue lanzado. Si la suma de la altura máxima y la distancia máxima es de 250 metros. Además, calcule la distancia del proyectil. Bien, entonces estamos hablando de un problema en el cual me dice que es lanzado con 30 grados y además me dice que la velocidad, voy a calcular la velocidad con que fue lanzado, velocidad inicial, si la suma de la altura máxima y la distancia máxima es de 250 metros. Bien, ahí está planteado el problema. Ahora bien, notamos los datos que corresponden. El alfa es el ángulo de lanzamiento, 30 grados. Calcular B sub I es interrogante, pregunta, y la altura máxima, interrogante. Si la gravedad también vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces, aquí teníamos que hacer lo siguiente. Plantear. Aquí hay un planteamiento, dice, la suma, al decir suma,
me están diciendo que voy a sumar altura máxima más distancia máxima, y eso tiene que ser igual a 250 metros. Esa es una condición. Ahí está. Entonces, eso es lo que pongo ahí. Miren, estoy poniendo la altura máxima más la distancia máxima es igual a 250 metros. Bien, entonces, como nos da o sea, no nos dan la velocidad inicial, entonces lo que vamos a aplicar es fórmula. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Obviamente de altura máxima y de distancia máxima. Esas dos fórmulas serían la número 4 y, no, serían, claro, la 4 y 5, fórmula 4. Esta sería la fórmula 4 y esta sería la fórmula 5. Entonces, del formulario aplico estas dos fórmulas. Fórmula 4, altura máxima y de distancia máxima. Bien, entonces, esto vamos a reemplazar acá. Reemplazamos ahí. Fíjense, las dos fórmulas vamos a reemplazarlo a esta ecuación que tenemos acá. Esta es una ecuación que hemos deducido según la condición del problema que me indicó, ¿no es cierto? Entonces, voy a reemplazar y quedaría de la siguiente manera. Fíjense, así. Bien, reemplazando, aquí voy a borrar esto. Reemplazando, queda de esta manera. Entonces, ¿qué es altura máxima? La altura máxima viene a ser, como la fórmula dice, es velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado de alfa sobre 2 gravedad. Eso es la fórmula de altura máxima. Y la distancia máxima vendría a ser esta. Velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 por alfa, esto es 2 por alfa sobre gravedad. Entonces, estoy utilizando las dos fórmulas para reemplazar a la ecuación principal, que es esta. Todo eso es igual a 250 metros. Bien. Ahora, una vez que ya está reemplazado la fórmula, en el siguiente paso voy a reemplazar los datos que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Alfa y gravedad, nada más. Entonces, donde hay alfa y gravedad voy a reemplazar. Sería aquí, aquí, aquí y aquí. Nada más. La velocidad inicial lo dejamos ahí sin reemplazar porque no tenemos, y justamente es lo que estamos calculando. Siguiente paso, ahí está. Siguiente paso, ¿qué es lo que hice? En vez de alfa le pongo ya 30, en vez de gravedad 9.81. 30, 9.81. Eso es lo que hice. Simplemente reemplacé los datos conocidos, nada más. Ahora bien, voy a la calculadora científica y tengo que hacer cálculos numéricos. ¿Qué es lo que hago? Hago esta operación de acá. Solo esta. ¿No? Entonces en la calculadora dice seno de 30 al cuadrado. No se olviden que ya les expliqué cómo se eleva al cuadrado, ¿no? Primero se pone paréntesis, después se pone el sen, en la calculadora, ¿no? Luego pongo el 30 y luego pongo, cierro paréntesis. Obviamente cuando abre aquí un paréntesis, cierra un paréntesis acá y cierra el otro paréntesis. Y recién elevo al cuadrado. Ya, ahí no se puede escribir. Ahí elevo al cuadrado. Una vez que hace eso, dividido, ¿no? Dividido entre 2 por 9.81. Ese resultado me tiene que dar, más abajo, ahí, me tiene que dar 0,0127. Voy a manejar 4 decimales para que las respuestas sean más precisas. ¿Ya? Porque estamos hablando de cantidades muy pequeñas, entonces si la cantidad es pequeña, manejo más decimales. Ahora bien, la velocidad inicial se mantiene al cuadrado. ¿Ya? Vamos al siguiente, más. Nuevamente, otra vez hago otra operación acá. ¿Ya? Voy a la calculadora. Primero pongo fracción, ¿no es cierto? Fracción, luego pongo sen. Y aquí, como no tengo que elevar al cuadrado directamente, pongo sen
C, ¿no es cierto? Pongo C y se me va a abrir el paréntesis seguramente. Después del C viene el 2, pongo 2 y pongo pongo por 30. Aquí, 30. No sé por qué, 30. 30 y cierro paréntesis. Y abajo pongo la fracción de que es 9.81, ¿no es cierto? 81. Y el resultado me tiene que dar 0,0883. Obviamente siempre aplicando redondeo. Bien. Y la velocidad inicial se mantiene ahí, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado, igual a 250. Entonces, toda esa operación en calculadora se saca para sacar estos dos resultados de aquí. ¿Ya? Pero la velocidad inicial se mantiene como variable todavía porque eso es lo que vamos a calcular. Ambos lados van a tener velocidad inicial al cuadrado. Entonces, como ambos lados tienen la misma velocidad inicial al cuadrado, ¿qué es lo que se hace? Se suman estos dos, 0,0127 más 0,0883. Eso me va a dar como resultado 0,101. Ya estoy haciendo la suma. Es como sumar 2x más 3x igual 5x. Lo mismo estoy haciendo. 0,101 queda como respuesta, velocidad inicial al cuadrado. Bien, igual a 250. Y ya nos vamos acercando a la respuesta. Bien, el siguiente paso es pasar el 0,101 a dividir. Ahí está. Pasó a dividir al 250, ¿no es cierto? El 0,0 al 101 pasó ahí, a dividir al 250. Como la velocidad inicial está al cuadrado, como está al cuadrado aquí, acuérdense, para eliminar ese cuadrado se aplica raíz cuadrada. Pero al aplicar raíz cuadrada en un lado, se aplica también al otro lado, ambos lados. ¿Ya? Entonces voy a la calculadora, pongo raíz cuadrada, luego pongo fracción y pongo 250 y abajo 0,101. Entonces la respuesta me va a dar tanto. Y aquí el cuadrado con la raíz se simplifica. Quedaría solamente velocidad inicial y en la calculadora esa operación que hacen de acá le tienen que dar 49.75 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces en la calculadora tiene que dar 49.75. Y como se trata de velocidad, como yo no le puse las unidades acá durante el desarrollo, entonces al final ya le pongo la unidad. Obviamente que la unidad de velocidad inicial tiene que estar en metros sobre segundo, sí o sí, porque la gravedad está en metros sobre segundo, obviamente. Y la distancia aquí está en metros, ¿ya? Por eso es que salió eso. Bien. Ahí está, ya tenemos todo ese procedimiento, es para hallar la velocidad inicial, nada más. Bien, voy a borrar esto. Ahora, ¿cuál sería la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es hallar eh, la distancia del proyectil. Cuando dice distancia estamos hablando de la distancia máxima, ¿no? O sea, ¿qué distancia alcanzó el proyectil? Entonces, el siguiente paso voy a hallar la distancia. ¿Qué fórmula aplico? La fórmula número 5. Como tenemos aquí esta fórmula 5, justamente esta fórmula 5. Ya como ya tengo la velocidad inicial, podría sacar la distancia máxima y también la altura máxima, si quiero. Como acá solamente pide distancia máxima. Ahora, siguiente paso, reemplazo. Ya tenemos la velocidad inicial, ¿no? Como era 49.75 al cuadrado por seno de 2 por 30 sobre 9.82. Nuevamente voy a la calculadora científica y eso es lo que me va a mostrar ahí. Vamos a ir a la calculadora científica. Y ahí.
Bien, pongo fracción, pongo 49.75 al cuadrado, x cuadrado, ahí está el cuadrado, por sen, sin, de 2 por alfa, de 2 por 30 sería 2 por 30, cierro paréntesis, y bajo a denominador, abajo pongo 9, la gravedad 9.81, listo, nada más, eso igual, 208.498, entonces redondeo, 208,5 sería, ¿no? Ya no 4, 5 se redondea. Bien, entonces 218,5. Ahí. Entonces, volvemos al ejercicio. Ahí está. Entonces, la respuesta final es. Aquí. Ahí está, ¿no? 208.5 metros. Listo. Terminamos el problema. Vamos al último. Dice, se lanza una bola parabólicamente con una velocidad de 80 metros por cada segundo. Y la bola alcanza una distancia de 500 metros. ¿Con qué ángulo fue lanzada la bola? ¿Con qué, y qué velocidad vertical tiene a los 2 segundos y a los 5 segundos? Entonces ordenamos los datos, como siempre, ¿no? Datos, velocidad que fue lanzado, ahí está, 80 metros sobre segundo. ¿Qué distancia alcanzó? Distancia máxima 500 metros. La pregunta es, ¿con qué ángulo fue lanzado? O sea, alfa sería la pregunta. Luego la velocidad vertical, V sub y, al cabo primero de 2 segundos y luego nuevamente la vertical, pero al cabo de 5 segundos. O sea, 2 veces tengo que calcular, pero con diferentes tiempos, ¿no? Y la gravedad siempre se pone en 9.81. Y ya tenemos los datos. Ahora, ¿qué fórmula voy a aplicar? Como me dice distancia máxima, entonces aplico justamente esa fórmula de distancia máxima, que vendría a ser la fórmula número 5. Ya, ahí, fórmula número 5. Y ahora sí, reemplazo datos, como ya saben, reemplazando datos. Pero en este caso, como alfa no sé, porque es esto voy a despejar alfa. Ya voy a hacer el despeje. Entonces, el primer paso que hago acá es invertir la ecuación, porque alfa está al lado derecho, quiero que esté al lado izquierdo, entonces invierto la ecuación. Primero pongo velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 alfa sobre gravedad y luego pongo igual a distancia máxima. Ahora reemplazo sus datos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 80, ¿no? 80 al cuadrado sería la velocidad inicial. La gravedad 9.81. La distancia máxima 500 metros. Pongo 500. ¿Ya? Y alfa no sé. Eso es lo que no sé. Bien, siguiente paso, que lo quise acá. 981 que está dividiendo, paso a multiplicar ahí. 981. Y 80 al cuadrado que está multiplicando, paso a dividir acá. Abajo. Bien. Una vez que ya pasé eso, hago toda esta operación en calculadora. Toda esta operación. Pongo la calculadora y me va a dar el resultado de 07664. Eso es lo que me va a dar en calculadora. 500 por 9.81 sobre 80 al cuadrado me tiene que dar 0,7664. Ahora voy a hacer esto, no sé, todavía a ustedes no les explicaron trigonometría, pero lo que se hace es el siguiente paso. El seno voy a pasar al otro lado. ¿Cómo pasa el seno? De la siguiente manera. Pasa así. Pasa como seno a la menos 1. Seno a la menos 1. Entonces, cuando pasa, es como decir inversa o arcoseno, es lo mismo, pero en este caso le pongo seno a la menos 1. D.
0,7664. Y el 2 que está multiplicando al alfa pasa a dividir. Ahí está el 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago esto en calculadora? Voy a la calculadora. Vamos a la calculadora.